Está con nosotros hoy en el estudio Luis Flores, quien es miembro del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, COINDIS, y que también parte de varias asociaciones, líder de varias asociaciones de personas con discapacidad. Bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos nuevamente. No, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar acá en cada momento, ¿verdad? Que nos hace la invitación para poder conversar un poco sobre lo que son los temas de discapacidad. Y bueno, hoy estaremos conversando con Luis como parte de estos programas especiales sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, sobre la asistencia sexual, ¿verdad? Tanto hoy como en la edición de la próxima semana estaremos hablando sobre este tema, porque también es un medio para el acceso a ese acceso real de las personas con discapacidad a sus derechos sexuales y reproductivos. Lo hemos conversado en otras ocasiones acá en el programa, pero para quienes no hayan tenido la oportunidad de sintonizarnos, ¿qué se entiende como asistencia sexual o cómo podríamos definirla? Claro, bueno, en eso es muy importante, ¿verdad? Y me gustaría hacer como una comparación. El asistente sexual va a venir, ¿verdad? En el dicho caso, como si fuera el momento en donde sentimos como algún tipo como de picazón en la espalda y en la cual no podemos llegar, ¿verdad? En el momento cuando tenemos el chance de podernos rascar, es esa sensación, ¿verdad? Que es una sensación placentera. Eso justamente viene a ser el asistente sexual para la población con discapacidad en los momentos en donde tienen ese derecho al acceso a su sexualidad, ¿verdad? En este caso, que son a los órganos sexuales. El asistente sexual lo que va a venir haciendo son las manos de la persona de la cual que por cuestiones de discapacidad, por una cuestión de movilidad reducida, no puede tener ese acceso a su propio cuerpo. El asistente sexual viene a ser como una herramienta de apoyo para poder llegar a tener ese tipo de cuestiones en la intimidad, llámese por ejemplo lo que es en la parte de por ejemplo como masturbación o cuando están con alguna pareja, cual viene a hacer esa forma en que puede colaborar para que la persona se sienta cómoda y pueda llegar a disfrutar de su propio cuerpo. También es importante que en otros países ya existe. En Costa Rica no existe la asistencia sexual formal, al menos, pero se han organizado diferentes actividades y encuentros. Usted participó también recientemente de uno en donde se habla de cómo regular, ¿verdad?, esta actividad como una actividad laboral, como un servicio al cual las personas con discapacidad tienen derecho para tener una vida independiente y autónoma. ¿Cuáles son los ejemplos de otros países en donde ya se practica y cuáles son esos referentes a los que deberíamos aspirar para nosotros, ¿verdad?, contarle a la gente que efectivamente se hace en otros países, que se puede hacer? Claro, bueno, tenemos que en países como España, como en Suecia, en Argentina, todavía eso no es una figura en la cual esté propiamente legislada, ¿verdad?, o que esté dentro lo que es de alguna ley. Por ende, son figuras en las que se trabaja mucho lo que es en la parte privada, o sea, son servicios privados. Es una figura en la cual nosotros también cuando estuvimos allá viendo un poco cómo era el trabajo que se estaba realizando ya, ¿por qué no pensar en también construir nuestra propia figura de asistente sexual, pero desde nuestra idiosincrasia y también desde nuestra perspectiva sobre qué queremos que esta figura de asistente sexual tenga para la comunidad con algún tipo de discapacidad? No tal vez verla solamente para población con discapacidad física, sino que ver y que también qué otras funciones podría llegar a tener y bien saber que es parte de lo que, como ahora estabas comentando sobre la autonomía. A nivel mundial, solamente en Dinamarca es donde ya está y prácticamente que es el Estado el que subvenciona, ¿verdad?, para lo que es el pago del asistente sexual a la población con algún tipo de discapacidad, y en el cual muchas personas, muchos activistas, tenemos como esa mirada hacia cómo es que ellos llegaron a que esta figura fuera ya de una forma legal, ¿verdad?, como se podría llegar a decir. Desafortunadamente, todavía se tiene como esa confusión entre asistente sexual y sexo o sexo servidora, ¿verdad? Porque eso también es importante. De repente la gente diría, ¿por qué el Estado debería proporcionar trabajadoras del sexo o trabajadores del sexo a personas con discapacidad? Porque podría darse esa confusión.
¿Por qué es diferente? ¿Por qué no son figuras comparables, la de la persona que realiza una asistencia sexual, como aquella que se dedica a, ¿verdad?, como trabajadores del sexo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es que el trabajador o la trabajadora, ¿verdad?, el sexo servidor o sexo servidora, cuando ya está en el pleno acto sexual, sus órganos reproductivos, ¿verdad?, de la persona, están en juego. Cuando estamos hablando sobre el asistente sexual de la persona con discapacidad, lo que son los órganos sexuales, ¿verdad?, reproductivos de la persona no se encuentran en juego, o sea, no están. Sí es aclarar, ¿verdad?, que parte también de la asistente sexual, su sexualidad también está en juego, ¿verdad?, en lo que es cuando se está dando ese servicio. Sin embargo, una de las cosas en las que sí tenemos que rescatar mucho es de que estas figuras son figuras muy profesionales. El asistente sexual prácticamente que se ve en otros países, como por ejemplo como en España, que ya son asistentes personales de la población con discapacidad. Sin embargo, para una persona le pueden dar los servicios de asistencia personal y para otra persona se le dan los servicios de asistente sexual. Entonces, llevan casi como que la misma formación, solo que se trata como que para que diferentes personas puedan tener como esa gama de posibilidades de escoger si va a ser mi asistente sexual o si sería como más bien como un asistente personal. Que también en Costa Rica ya se está iniciando con la formación, ya hay algunas personas graduadas como asistentes personales, que son quienes colaboran con la persona con discapacidad que así lo requiera en tareas de la vida cotidiana, ¿verdad? La idea es que llegue a haber esa misma formación para asistentes sexuales que le asistan en meramente relaciones coitales o en masturbación, como usted lo mencionaba. ¿Cuál es no sé, la respuesta institucional de Costa Rica al tema? ¿Se ha dado apertura de siquiera conversarlo o todavía no ha habido como ese arranque desde las instituciones públicas? Creo que, bueno, desafortunadamente estamos en una sociedad donde todavía es muy conservadora. Si ya es en sí conservadora para los temas de sexualidad en la población con discapacidad, ahora colocando el tema sobre una figura de asistente sexual es aún más cerrada. Entonces hemos tenido, por ejemplo, experiencias en las cuales, como viste en el taller que tuvimos con la gente de UNPA, junto con lo que el Ministerio de Educación Pública, las personas que están encargadas en la parte de la educación de afectividad y sexualidad se encontraban muy abiertas, ¿verdad?, lo que eran en ese tipo de temas. Sin embargo, sí hemos encontrado instituciones gubernamentales que están muy, muy cerradas, más que todo, sobre todo lo que es la parte de las comisiones de ética, ¿verdad?, en donde todavía vemos que es muy fuerte. Y parte de eso es nuestro compromiso también para poder ir naturalizando este tema, de irlo conversando y tener espacios como en este, ¿verdad?, en el cual podemos llegar y conversar. No es simplemente como hacer un copiar y pegar de una figura de asistente sexual de otro país, sino que es el llegar, conversar, hablar sobre cómo podemos nosotros poder llegar a tener esa figura que sea propia, que sea autóctona, ¿verdad? Luis nos va a seguir acompañando porque esta es una programación especial en la que también la próxima semana le presentamos la segunda parte de esta entrevista para que usted no se la vaya a perder.